buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos a todos. ¿Cómo anda, doctor? Dolores, ¿cómo ¿Bien? estás? Muy bien. ¿Corriste ayer? No corrí, qué corriste. malo. Le dije, No, porque me dijiste que ibas a correr. Le dije que hace mucho con respecto a la mudanza, que me mudé y entonces, bueno, la mudanza significa un desgaste físico y emocional muy grande y entonces no estaba haciendo actividad física porque no tenía resto. Pero me prometiste que ayer ibas a correr. Sí, entonces le dije al doctor que ayer iba a empezar de vuelta con mi rutina habitual de salir a correr, mis 8 kilómetros, etcétera, etcétera. No lo hice porque estaba fresco, empezó a llover, me dio fiaca, no sé, soy un ser humano. Cuanto más ejercicio uno hace, más ganas tiene de seguir haciendo ejercicio. Totalmente. Y cuando uno corta con eso, cuanto más días pasan, más imposibilitado está de salir. Es una inercia muy difícil de cortar. Prometo, y está bueno este desafío al aire, prometo que mañana voy a venir con el resultado positivo, porque Buenísimo. como vos bien decís, una vez que uno arranca, después ya la cosa empieza de vuelta a entrar en su circuito habitual. Es así. Bueno, les quiero contar que afuera hace un frío de morirse, 13 grados 6 décimas. La temperatura no indica tanto frío, pero se siente feo, ¿viste? Que Sí. se siente así como para estar en pantufla y en bata en tu casa. Bueno, no necesariamente tenés que estar vestido así para ver el programa, pero si lo estás, quédate de esa manera, con un mate, un café con leche, desayunamos juntos. Hoy tenemos un programa súper interesante que vamos a compartir. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de la degeneración macular relacionada con la edad. Esto que empieza a pasar a lo largo de los años, que muchas veces no tiene una sintomatología que podemos prever y entonces cuando llegamos al diagnóstico ya es un poco tarde. Pero el doctor Sass nos va a explicar qué es lo que se puede hacer y a qué tenemos que estar atento. ¿Tiene que ver solamente con el control o hay indicios en la vista que pueden estar indicando que se está produciendo una degeneración macular justamente relacionada con la edad? Otro temón, y me quiero poner mucho énfasis en esto. Vamos a hablar del cáncer de colon, pero no del cáncer propiamente dicho. Vamos a ver de todo aquello que tenemos que hacer para llegar a un diagnóstico temprano. ¿Por qué? Porque el cáncer de colon tiene una incidencia muy alta en la población. Pero también hay una incidencia muy alta en aquellos que tienen un diagnóstico temprano y salvan su vida gracias a eso. ¿Por qué? Porque este control se realiza cada determinados años, le permite al gastroenterólogo saber si efectivamente esta persona tiene o no tiene un pólipo, tiene algún antecedente familiar y a partir de allí actuar al debido tiempo, en fin. Todo esto, toda esta información que es muy valiosa, te la garantizo, la vas a tener en un ratito. Te podés comunicar con nosotros a nuestro Twitter, @reddesaludtv, facebook.com/reddesalud y nuestros teléfonos como siempre 011-4535-0705 o 0706. Ahora sí, vamos a hablar de la información del día y una primera información que es muy interesante. Y hay que estar atentos porque 1 de cada 3 galletitas tienen grasas trans. Un nuevo análisis de 225 tipos de galletitas dulces y salados que se comercializan en el país revela que 1 de cada 3 contiene un tipo de grasas altamente dañinas para el corazón. Y justamente es que vamos a comunicarnos con la persona que realizó esta investigación, que se llama Lorena Alemandi, que es investigadora de la Fundación Interamericana del Corazón. Lorena, buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Bueno, esto es una pésima noticia en realidad para todos nosotros que habitualmente consumimos más o menos galletitas, pero la verdad es que en general la población algún tipo de galletitas consume. Contanos a ver qué es lo que se investigó y cuál es el resultado de esta investigación. Bueno, básicamente lo que nosotros estuvimos relevando y lo que estamos haciendo desde hace más de un año como parte de un estudio colaborativo internacional es relevar la calidad nutricional de los alimentos procesados en Argentina. Hicimos lo propio con el contenido de sodio en su momento, ahora estamos terminando los análisis y difundiendo la información relacionada con grasa trans y la idea es que este estudio de investigación sea hoy por hoy un diagnóstico de la situación de los alimentos procesados en Argentina para continuar monitoreando estos cambios en el tiempo, porque la buena noticia es que Argentina es pionera en muchas de las políticas que tienen que ver con ir reduciendo estos contenidos que son perjudiciales para la salud. Claro. Entonces,
si bien hoy por hoy tenemos este panorama con respecto a las galletitas, porque también es importante mencionar que hay otros productos, esto se viene trabajando desde hace tiempo, y hay ya muchos productos que son 0% grasa trans, como es el caso de margarinas, aceites vegetales y muchos otros productos. Sí. Todavía queda estos productos donde hasta diciembre del 2014 va a ser importante que se continúen disminuyendo en su contenido. A ver, la pregunta es, las galletitas que hoy por hoy se manufacturan aquí en nuestro país, o sea, la gran mayoría tienen un alto contenido de grasas trans que nosotros sabemos que es perjudicial para la salud. Este es el primer concepto. Sí, el primer concepto en realidad es que gran cantidad todavía de las galletitas tienen contenido de grasa trans. No implica que este contenido todavía sea alto. Ah, perfecto. A partir de diciembre, que esto es importante que quede claro, a partir de diciembre de 2014 va a entrar en vigencia una modificación que se ha hecho en el Código Alimentario, donde establece que el contenido de grasa trans no debe ser mayor al 2% del total de grasas en los aceites y margarinas. Esta parte entró en vigencia a partir del año pasado. Nosotros tuvimos oportunidad de hacer lo que decimos en investigación, un pre-post, es decir, tener una línea inicial y volver a monitorear, y vimos que efectivamente se habían eliminado, y ahora queda el resto de los alimentos donde hay que disminuir, no deben superar, hasta el 5% del total de las grasas. Perfecto. Por eso yo quiero dejar claro que es importante que esto se continúe en el tiempo. Desde nuestro rol de sociedad civil, de una organización que nos abocamos a la investigación para promover políticas públicas, es importante dejar claro que esto no queda acá, digamos. Lorena, acá la gran cuestión es cómo nosotros, hasta tanto esta medida quede establecida y que efectivamente se empiece a manufacturar con otro tipo de grasas que no sean las grasas trans, cómo nosotros podemos identificar estas galletitas que nos permiten discernir entre aquellas que son mejores y otras que son peores, porque a la hora de comprar uno tiene como un blanco y dice, bueno, efectivamente, esta información revela esto, que es bastante preocupante, por más de que vayamos en vías de mejorar. ¿Qué hacemos al momento de comprar? Bueno, una buena opción, ya que es un tema complejo y nuestro sistema de rotulado, si bien presenta toda la información, para aquellos que no están familiarizados con la información nutricional puede resultar confuso. Entonces, una buena opción es optar por la opción 0 grasa trans, la que en el rótulo informa 0 grasa trans, porque para el mismo tipo de productos existen productos que no tienen grasa trans y estos productos donde sí hay. Entonces la opción 0 grasa trans creo que hoy por hoy es para el consumidor una medida más clara para poder tomar una decisión más saludable. Perfecto. Bueno, esto es una primera herramienta muy valiosa. Entonces, a todo el mundo saber que efectivamente si uno compra el paquete que dice 0 grasas trans, ya estamos optando por la más saludable. ¿Por qué decimos que la grasa trans, si esto es una correcta pregunta para vos, Lorena, y lo incluyo a Sergio en este sentido, ¿por qué la grasa trans es como un enemigo para la salud? Sí, es una pregunta muy importante y me alegra que la hagas, porque primero es importante diferenciar de qué grasas trans estamos hablando, y nos referimos a las que se obtienen mediante un proceso de hidrogenación de aceites de origen vegetal, y que se utilizan en los procesos de elaboración de muchos alimentos, como los panificados, productos de reposterías, galletitas, snacks, etcétera. La industria encontró varias ventajas en este tipo de grasas, como por ejemplo conservación, entre muchas otras propiedades que tiene. Con el tiempo y a partir de la evidencia científica que se empezó a generar, se pudo comprobar que la grasa trans de origen industrial aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares y de otras patologías como diabetes, muerte súbita de origen cardíaco, en fin. Principalmente, ¿por qué? Porque aumenta el colesterol que denominamos como malo y disminuye el colesterol bueno. Entonces, a partir de toda esta evidencia científica, junto con otra información que la comunidad internacional empezó a difundir, como por ejemplo que una ingesta de 5 gramos de esta grasa puede aumentar hasta un 25% el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Todo esto hizo que se empezara a pensar en promover una política pública para proteger la salud de toda la población. Claro.
Ahora, te hago una consulta. Vos recién haces referencia a una cifra exacta, ¿no? 5 gramos de esa grasa trans puede aumentar en un 25% el riesgo cardiovascular de una persona. Exacto. ¿Dónde podemos encontrar 5 gramos? Para poder cuantificarlo, ¿esto representa qué cantidad de galletitas o qué cantidad de panificados? Eso ya es más complejo de poder cuantificar hoy por hoy. De hecho, en Argentina no tenemos datos concretos de consumo de grasa trans. Eso también es otra tarea pendiente, digamos, que con el tiempo esperamos poder ir generando, no específicamente desde nuestra organización, pero es necesario que en Argentina empecemos a tener datos de consumo concreto. Por eso esa información es ya más difícil de obtener hoy por hoy. Bien, una pregunta, licenciada. Si yo quiero hacer en mi casa galletitas y uso margarina, que es margarina poliinsaturada, en este caso estoy haciendo galletitas con grasas trans, sin grasas trans. No, porque justamente, y esa fue una de las buenas noticias que tuvimos en este relevamiento, fue que las margarinas ya habían eliminado su contenido. Las margarinas relevadas, que pertenecían a las grandes marcas que se encuentran en la mayoría de los supermercados, ya presentaban contenidos de 0% grasa trans. Perfecto. Bueno, Lorena, muchísimas gracias. Evidentemente esto ya está ciertamente instalado en la población, por lo menos conocemos mínimamente de qué se trata la grasa trans y sabemos que tenemos que evitarla. Ahora ya tenemos un dato concreto, que es que las galletitas la tienen, por más de que vamos en vías de eliminarla totalmente, todavía hay que saber elegir y hay que estar atentos a esta situación. Muchas gracias por esta comunicación. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, nos quedamos con este concepto para todos nosotros que por ahí no conocemos el real significado de grasa trans, de dónde viene, de la manufactura, etcétera. 0% grasa trans, este simbolito que aparece muy gráfico en todas las galletitas, esa es la que tenés que comprar, no la otra. 5 gramos de grasa trans equivale a aumentar un 25% tu riesgo cardiovascular. Segunda información del día. Y tiene también que ver con esto, porque dice que advierten que la fibrilación auricular aumenta 5 veces el riesgo de sufrir un ACV. Se trata del tipo de arritmia cardíaca más frecuente y afecta al 2,5% de la población mundial. Especialistas recomendaron estar atentos a los síntomas para diagnosticarla a tiempo y prevenir la formación de coágulos. Los especialistas también indicaron que 2 de cada 3 ACV causados por fibrilación auricular pueden ser prevenidos si se tratan con el anticoagulante adecuado que reduce la capacidad de la sangre para formar coágulos. Si la fibrilación auricular no se diagnostica a tiempo, hay riesgo permanente en formación de coágulos y el impacto de tener un accidente cerebrovascular en este tipo de pacientes es enorme porque los coágulos que se forman son muy grandes y generan discapacidades muy importantes. La gran pregunta es: ¿cómo llegamos a un diagnóstico de fibrilación auricular? Primero vamos a ver qué es la fibrilación auricular. El corazón, como vemos ahí en la imagen, late. Fíjense esas orejitas que están arriba de la parte roja, digamos, que se ven... ¡Ay, se fue! Pero hay como estamos ahí. Unas orejitas que están como latiendo desparejas. Esas orejitas en ese momento están fibriladas. Las aurículas están fibriladas. Quiere decir que no se contraen. Se tienen que contraer apenas una décima de segundo antes que los ventrículos. Llevan sangre de la aurícula al ventrículo y del ventrículo al resto del cuerpo. Cuando en vez de contraerse así, hacen esto, como vemos en la imagen, eso es una aurícula fibrilada. Y lo que predispone esto es a que se formen pequeños coágulos. Los coágulos, sabemos qué son como las cascaritas cuando uno se lastima. Bien, esos pequeños coágulos van al ventrículo, del ventrículo van al resto del cuerpo y pueden causar émbolos, lugares donde se atascan. Si se atasca en el cerebro, produce un accidente cerebrovascular. Si se atasca en el pulmón, produce que parte del pulmón no reciba sangre que tiene que recibir. Y siempre es peligroso esto. Sabemos que el ACV es muy peligroso. ¿Cómo se diagnostica la fibrilación auricular? Con un electrocardiograma. Uno puede tener algunos síntomas como cansancio, está agitado, siente como palpitaciones, pero en el electrocardiograma se ve perfectamente la fibrilación auricular. Bueno, ahora sí, vamos a compartir la tercera información del día. La producción de acúfenos generados por efectos medicamentosos. Estas son las claves de los ruidos fantasma. Una investigadora argentina dirigiendo un equipo internacional detectó que unos 300 medicamentos producen acúfenos,
ruido fantasma vinculados con la exposición puntual a sonidos demasiado fuertes como la música en los auriculares. La causa suele ser el trauma acústico, que puede responder a la exposición puntual a un sonido demasiado fuerte o a la exposición a un sonido fuerte y prolongado, como muchas veces lo es el de los auriculares con los que se escucha música. Bueno, esto es interesante porque muchas veces nosotros ponemos la energía, que está bien ponerla, en los auriculares, en el nivel de música que escuchamos, en los ruidos ambientales que pueden afectar tremendamente nuestra audición. La novedad en esto es que ahora también existen medicamentos que pueden provocar esta sintomatología. Sí, algunos medicamentos que se llaman, que lo que generan son alteraciones directamente en el sistema auditivo. Cuando uno recibe un sonido, ese sonido va a una zona del cerebro que se llama sistema límbico. En milésimas de segundo, este sistema límbico decide si este sonido es nuevo, y entonces le da mucha importancia, o si este sonido es un sonido viejo, ya no le voy a prestar determinada atención. Claro. Y ahí lanza distintos tipos de neurotransmisores de acuerdo a si el cerebro lo quiere escuchar o no lo quiere escuchar, lo tiene que escuchar o no lo tiene que escuchar. 20% de las personas que tienen acúfenos, que tienen estos sonidos fantasmas, de este 20%, el 5% dice que realmente los escucha y que le molesta, porque este sistema límbico lo que hace es decirle, prestale atención a este sonido, es nuevo. Pero sin embargo no es nuevo, es un acúfeno. Entonces esos son los sonidos fantasma. Muy bien. Hecha esta explicación compleja para nosotros, sencillísima para toda la comunidad médica. No quiere decir que no lo hayas hecho bien. Okay. No lo digo, pero ya es una terminología que uno tiene que como concentrarse para terminar de entender. Bueno, vamos a estar hablando después de la pausa de la degeneración macular relacionada con la edad. ¿Existen síntomas previos que me permiten llegar a un diagnóstico de manera temprana? ¿Existe un tratamiento que puede detener esta degeneración macular? En un ratito el doctor Sass nos va a dar todas las respuestas. Recordá que te podés comunicar con nosotros a nuestro Twitter, @reddesaludtv, facebook.com/reddesalud, 011-435-0705 o 0706. 435 quise decir. Nos pueden llamar, estamos atentos a su consulta. Ya venimos.